JavaScript es chévere. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual hemos preparado 5 tips poderosísimos en JavaScript que probablemente no sabías y nos van a hacer la vida mucho más fácil a la hora de programar. ¡Vamos a codear! Bien, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta en el escritorio llamada tips-js y vamos a abrir Visual Code ubicado en esa carpeta. Ahí está. Y aquí lo tenemos. Perfecto. Vamos a crear dos archivos, un index.html y un index.javascript para relacionar estos dos archivos. Lo hubiera hecho con Node, pero vamos a hacer un mini ejercicio con el DOM, así que va a ser necesario para ese ejercicio. Bien, ya lo tenemos entonces. Permítame colocar un estilo para que cuando veamos la pantalla no se malogren nuestros ojitos azules. Y lo vamos a colocar así. Listo, perfecto. Vamos a ver si todo está bien. Permítame un segundo y vamos a verificar. Y en efecto, todo está perfectamente bien. Ahí está nuestro mensajito por consola. Está genial. Algunos centímetros más tarde. Tip número 1. ¿Sabías que si tienes un número muy extenso, como el que voy a colocar a continuación, eventualmente nosotros podemos confundirnos por la cantidad de ceros o de repente las cifras son muy extensas? Pues obviamente este es un número entero, ¿no? Y si es que yo lo coloco, por ejemplo, de esta forma, voy a imprimir y no hay problema en cuanto a la interpretación del número. Sin embargo, si por alguna razón quieres evitar tener que ver un número de esta forma, pues puedes colocar el subguión donde tú desees para separar el número. De todas formas, este va a seguir siendo un número entero. Observen que he colocado un subguión después del 100 y fíjense que en la consola al final igual se imprime el número 100.000. De hecho, incluso ese número puede ser sumado con otro número, por ejemplo 100.050, y ahí está el resultado. Entonces pueden colocar la cantidad de subguiones que ustedes deseen. Yo normalmente lo uso para separar las unidades de millar, así que pues me sirve bastante para no equivocarme en cuanto a la extensión de los números. Pueden colocar el subguión donde quieran. Tip número 2. La condicional if ciertamente es bastante útil, sin embargo podemos suprimir su uso. Supongamos que nosotros tenemos una función que sea saludar, por ejemplo. La función puede ser cualquier otra, obviamente. Así que esta función va a imprimir un saludo. Y ahí lo tenemos. Seguidamente nosotros vamos a poder ejecutar la función y pues obviamente lo que vamos a esperar es que se imprima esa línea en la consola. Sin embargo, si esto dependería de una variable, como por ejemplo puede ser un flag o alguna otra condicional, que por ejemplo vamos a setearla en true, lo que vamos a obtener seguidamente va a ser, si todo esto dependería del flag para ejecutar la función, pues más o menos tendríamos las siguientes líneas de código. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que estamos haciendo ahí es que si es que el flag está en true, se va a colocar o se va a imprimir, perdón, la función saludar. Así que lo cual está bien. Sin embargo, si tenemos una pregunta de una sola línea de respuesta y con una sola línea de ejecución, ¿no? Como lo acabamos de ver, pues podemos colocar la variable flag, $& y la ejecución seguidamente aquí para que si es que el flag es verdadero, pues la función se puede ejecutar. Entonces fíjense que eso también funciona bastante bien. Y si es que yo coloco que el flag va a ser false, por ejemplo, fíjense que ya no se imprime nada. ¿Y esto por qué se hace? Porque cuando nosotros colocamos el $& es como un AND implícito, obviamente. Y si es que la primera instancia no devuelve verdadero, ya, pues la segunda no se va a ejecutar. Y básicamente eso es todo. Esto es bastante útil en React, por ejemplo. Tip número 3. A una variable se le puede colocar un valor cualquiera. Vamos a colocar una edad y vamos a poner 90. Ok, esto no es nada sorprendente, pues es una variable que tiene un número y ya está. Sin embargo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esta variable depende de la información de otra variable que puede o no existir en el archivo JavaScript o en el contexto en general? Por ejemplo, yo voy a colocar aquí edad y esto va a ser igual a 6. Es un ejemplo. Entonces la edad obviamente puede ser igual a persona.edad, ¿listo? Y yo puedo imprimir la edad o también se puede desestructurar, pero lo voy a dejar así. Y fíjense que bien claramente está impreso el número 6. No hay ningún inconveniente, no hay nada de malo. Sin embargo, si es que esta persona no tuviera la edad, por ejemplo, y tiene un atributo llamado age, ¿qué tal? ¿No? Entonces obviamente edad pues va a salir un undefined o de repente va a salir un error o algo más podría suceder. Entonces lo cual está totalmente mal. Entonces quiero un valor por defecto. Para lo cual, chicos, se coloca el doble pipe, que es así,
¿Listo? Y coloco el valor por defecto, digamos que 0, pero ya es un número al menos, ¿no? Entonces yo guardo, regreso, fíjense que ciertamente persona no tiene la propiedad edad, así que lo que va a asumir es el valor 0. Esto funciona muy a menudo en Node cuando nosotros creamos un servidor web y por ejemplo el servidor o el lugar donde subimos nuestro proyecto, como puede ser Heroku por ejemplo, no va a respetar el puerto que nosotros estaríamos indicando para que nuestro servidor web pueda servirse en dicho puerto, valga la redundancia, sino es que Heroku es quien nos va a asignar un puerto para nuestra aplicación. Así que básicamente sirve para eso como uno de muchos ejemplos. Tip número 4. Ciertamente un objeto tiene esta forma, como por ejemplo yo puedo colocarle nombre a un objeto persona, le vamos a colocar Jorge, le vamos a poner un apellido, ahí está, perfecto. Seguramente que podemos colocar muchos atributos más. Sin embargo, también podemos colocar atributos que no sean atributos de un tipo de dato cualquiera, sino que sean, por ejemplo, funciones. ¿Qué pasaría si yo coloco la función saludar, por ejemplo, y voy a colocar aquí que el nombre, en este caso this.nombre, pueda saludar, ¿no? Está saludando. Perdón. Listo. Seguidamente yo puedo ejecutar esta función accediendo al objeto y obviamente al atributo saludar, que en realidad es una función. Y fíjense que se imprime con total normalidad sin ningún inconveniente. El nuevo estándar indica que no es necesario colocarlo como una función anónima realmente, sino que podemos colocar de esta forma la sintaxis. Y esto es exactamente igual a haberle colocado un atributo llamado saludar, que en realidad es una función. Fíjense que el resultado es el mismo, pero ya no lo hemos colocado como si fuera una función, ni como una función de flecha, ni mucho menos. Así que es mucho más resumido que colocar la palabra function, o mejor aún que usar la función de flecha, porque quiero aclarar aquí que la función de flecha no reconoce el identificador this. Obviamente si quiero colocar más funciones no habría problema, despedirse. Y fíjense que voy a poder ejecutar esta línea, despedida. Y voy a colocar persona punto despedida, o despedirse, perdón. Y en efecto, fíjense que todo está funcionando correctamente bien. Tip número 5. Como ustedes saben, una función que bien puede llamarse calcular sueldo, por ejemplo, puede recibir algunos parámetros y estos parámetros podrían tener valores por defecto, como por ejemplo el número de horas, y este número de horas puede ser 0. ¿Listo? En caso de que nadie mande número de horas. En ese caso, por ejemplo, ¿no? Esta función lo que va a hacer es imprimir el número de horas por supuestamente el sueldo por hora, ¿no? Que digamos que bien pueden ser, vamos a poner $50 la hora, por ejemplo. En ese sentido, si yo imprimo mejor dicho, si ejecuto la función calcular sueldo y obviamente mando el número de horas que digamos he trabajado 20 horas esta semana, pues básicamente no hay ningún inconveniente y voy a ganar $1000. Sí, está sencillísimo, está muy fácil. Sin embargo, ¿qué pasaría si esta función realmente necesitaría el atributo número de horas, ¿no? Porque yo sé que si no mando número de horas, el valor 0 va a ser el valor que va a multiplicar el número de horas por 50. Y a pesar de que sí puede ser prudente utilizar ese número 0, porque 0 por 50 va a ser 0, que es el valor por defecto en caso no le mande un valor a este parámetro, pues es posible que esta función pueda exigir que venga una variable. Entonces se crea una variable muy interesante llamada error. Le voy a llamar error o voy a poner mi error, porque eventualmente esta palabra puede ser reservada. Lo que esta función va a hacer, va a generar y lanzar un nuevo error. Inclusive va a tener un mensaje que dice el campo es requerido o obligatorio. Entonces fíjense, si alguien ejecuta esta función, lo único que va a pasar en el sistema va a ser que el error se produzca. Por ejemplo, miren, voy a comentar la llamada de esta función y voy a ejecutar mi error. Fíjense lo que sale, de frente sale un error porque a pesar de que no he cometido ninguno, estoy lanzando un error desde la función mi error. Entonces lo que vamos a hacer por aquí es hacer lo siguiente. Fíjense que aquí, si es que no es 0, ¿no? Mi función por defecto va a ser llamar a mi error, y lo que va a producirse en caso de que yo no mande el parámetro al número de horas, lo que se va a ejecutar es la función mi error. Préstenme atención. Si por ejemplo tengo calcular sueldo y mando un número 50, que bueno, son muchas horas a la semana creo, vamos a mandar 30. Fíjense que no hay ningún inconveniente, que salen $1500 sin problemas. Pero si por ahora no mando nada y me he olvidado, pero mi función ya sabe controlarlo, lo guardo y fíjense que el resultado es el campo es requerido. Puesto que la función el parámetro no ha recibido ningún valor por defecto y se ha ejecutado la función mi error, lo cual ha lanzado un error que es muy interesante.
Uf, ¿qué tal amigos? ¿Les gustó ese video? Estuvo muy bueno. Sobre todo porque JavaScript es un lenguaje de programación muy versátil y día a día mejoran su ecosistema para hacernos la vida mucho más sencilla y mucho más eficiente a la hora de programar. Si te gustó este video, comparte, comenta, dale like y suscríbete al canal de Código para que puedas enterarte de los últimos videos que vamos subiendo día tras día. Sin embargo, también es importante que puedas comentar para ver qué contenidos más te gustaría saber. Si quieres convertirte en un desarrollador web full stack desde cero hasta avanzado, únete a nuestro bootcamp de desarrollo web full stack Código. Nos vemos en el siguiente video.